In nomine Patris et Filii. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos en Cristo, paz a vuestras almas. Hoy quiero compartir con ustedes una imagen que me ha estado atormentando durante semanas. Es la imagen de una madre que vino a verme después de una audiencia general con los ojos llenos de lágrimas. Me tomó de las manos y me dijo: Santo Padre, mi hijo de 15 años me preguntó ayer si realmente creo en todas esas cosas de Dios. Cuando le dije que sí, él me respondió: Mamá, ya no eres inteligente como pensaba. Esta madre no es una excepción. Es el rostro de miles, de millones de familias cristianas que están viviendo la tragedia más silenciosa de nuestro tiempo. Ver cómo la fe se desvanece en sus propios hogares, como el humo que se dispersa en el viento. Pero antes de hablar del problema, quiero que reflexionemos juntos sobre una escena del Evangelio que nos ilumina perfectamente. Recuerden cuando el niño Jesús se perdió en el templo. María y José lo buscaron durante 3 días, angustiados, desesperados. Cuando finalmente lo encontraron, estaba sentado entre los doctores, escuchando y preguntando. ¿Se han fijado en este detalle? Jesús estaba preguntando. Un niño de 12 años, sediento de conocer más sobre su Padre Celestial, hambriento de verdad espiritual, fascinado por las cosas de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escucharon a sus hijos hacer preguntas sobre Dios? ¿Cuándo fue la última vez que los vieron curiosos por conocer más sobre Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que los escucharon decir: Papá, cuéntame sobre los santos? Si son honestos conmigo y consigo mismos, muchos de ustedes tendrán que admitir que hace años, tal vez décadas, que no escuchan este tipo de preguntas en sus hogares. Y esto, hermanos míos, debería alarmarnos más que cualquier crisis económica o política. Porque cuando un niño deja de preguntar por Dios, no es solo que haya perdido la curiosidad religiosa, es que hemos fallado en hacer que lo divino sea atractivo, que lo sagrado sea fascinante, que la fe sea una aventura que valga la pena vivir. He tenido el privilegio de visitar familias en todo el mundo durante mis años de ministerio. He entrado en casas donde los crucifijos cuelgan de las paredes como meros adornos, donde las Biblias descansan en los estantes cubiertas de polvo, donde los rosarios están guardados en cajones como reliquias de un pasado que ya no se vive. Recuerdo particularmente a una familia en España. Los padres me recibieron con gran reverencia, me mostraron su hermosa capilla doméstica, me hablaron de sus tradiciones familiares. Pero durante toda la visita, sus 3 hijos adolescentes permanecieron en sus habitaciones, conectados a sus dispositivos, completamente ajenos a la presencia del Papa en su propia casa. Cuando pregunté por ellos, la madre bajó la cabeza y susurró: Santo Padre, ya no les interesa nada de esto. Dicen que la religión es para gente que no piensa. ¿Saben qué me dolió más de esa situación? No fue la actitud de los jóvenes. Fue darme cuenta de que, de alguna manera, habíamos permitido que la fe se presentara como enemiga de la inteligencia, como opuesta al pensamiento crítico, como algo aburrido y sin relevancia para la vida moderna. En otra ocasión, en Brasil, conocí a un abuelo que me contó: Padre, he intentado durante años transmitir la fe a mis nietos. Les he hablado de Dios, les he contado historias de la Biblia, los he llevado a misa, pero cuando llegan a casa, prenden la televisión y ven un mundo que les dice que todo lo que les enseño son cuentos para niños. Este buen hombre había tocado el corazón del problema. No estamos compitiendo solo contra la indiferencia. Estamos luchando contra una cultura que activamente ridiculiza la fe, que presenta la creencia en Dios como signo de debilidad mental, que convierte a los creyentes en objeto de burla en películas, series, redes sociales. Pero aquí viene la pregunta fundamental que debo hacerles, y quiero que la respondan en el silencio de sus corazones. ¿Hemos hecho nosotros, como padres cristianos, que la fe sea más atractiva que el mundo? ¿Hemos logrado que nuestros hijos vean en Cristo algo más emocionante que los videojuegos? ¿Hemos conseguido que la oración sea más fascinante que las redes sociales? Porque, hermanos, si somos brutalmente honestos, tendremos que reconocer que muchas veces nosotros mismos hemos presentado la fe como una obligación pesada en lugar de como el tesoro más grande que poseemos. Hemos convertido la misa en un deber fastidioso en lugar de en un encuentro con el Dios vivo. Hemos hecho de la oración una tarea mecánica en lugar de una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos de ustedes pueden decir honestamente que sus hijos los han visto llorar de emoción durante la Eucaristía? ¿Cuántos pueden afirmar que sus hijos los han escuchado hablar de Jesús con la misma pasión con que hablan de sus equipos deportivos favoritos?
Recuerdo las palabras de San Juan Crisóstomo. Si quieres que tus hijos sean cristianos, antes tienes que serlo tú, no solo de nombre, sino de corazón. ¿Somos cristianos de corazón? ¿Arde en nosotros la llama de la fe de tal manera que sea imposible para nuestros hijos no notarla? He visto familias donde los padres discuten apasionadamente sobre política durante horas, pero nunca dedican ni 5 minutos a hablar sobre el Evangelio del domingo. He conocido hogares donde se planifican meticulosamente las vacaciones familiares, pero nunca se organiza una peregrinación o una visita a un santuario. En una familia que visité en Francia, la madre me confesó: «Santo Padre, nos hemos dado cuenta de que sabemos más sobre los personajes de las series de televisión que sobre los santos. Nuestros hijos pueden recitar de memoria las biografías de sus artistas favoritos, pero no conocen ni una sola historia de los mártires cristianos». Y entonces comprendí algo que me estremeció. Hemos permitido que otros sean los narradores de historias en nuestros hogares. Hemos entregado el poder de fascinar, de emocionar, de inspirar a nuestros hijos, a productores de Hollywood, a creadores de videojuegos, a influencers de redes sociales. Pero ¿saben qué? Las historias más extraordinarias, las aventuras más emocionantes, los personajes más fascinantes están en nuestra fe. ¿Hay algo más épico que la historia de David enfrentando a Goliat? ¿Existe algo más emocionante que el relato de Moisés dividiendo el Mar Rojo? ¿Hay algo más romántico que el Cantar de los Cantares? Sin embargo, hemos permitido que estas historias se presenten como cuentos antiguos, mientras que las historias del mundo se venden como experiencias reales y relevantes. Hace unos meses recibí una carta de una joven madre de Italia que me partió el corazón. Me escribía: «Santo Padre, mi hija de 8 años vino ayer y me preguntó: Mamá, ¿por qué vas a la iglesia si nunca pareces contenta cuando regresas?». Me quedé sin palabras porque me di cuenta de que tenía razón. He estado yendo a misa por obligación, no por amor. Esa madre había descubierto una verdad terrible. Nuestros hijos no aprenden lo que les decimos, aprenden lo que nos ven vivir. Si nos ven ir a misa como quien va al dentista, aprenderán que la fe es algo desagradable pero necesario. Si nos escuchan rezar como quien recita una lista de compras, aprenderán que la oración es un trámite burocrático con el cielo. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza. Porque el mismo Dios que encendió la fe en el corazón de los primeros cristianos puede encenderla en nuestros hogares. El mismo Espíritu que convirtió a pescadores en apóstoles puede convertir nuestras casas en cenáculos de oración. Recuerdo a una familia en México que me impactó profundamente. Los padres me contaron que habían tomado la decisión de cambiar radicalmente la dinámica de su hogar. En lugar de encender la televisión después de cenar, ahora leen juntos Vidas de Santos. En lugar de permitir que cada miembro de la familia se vaya a su dispositivo, dedican media hora cada noche a compartir las cosas por las que están agradecidos a Dios. El resultado fue extraordinario. Su hijo menor, de 7 años, me dijo con los ojos brillantes: «Santo Padre, ¿sabía que San Francisco hablaba con los animales? Cuando sea grande quiero ser como él». Una niña que antes solo hablaba de princesas de Disney, ahora sueña con ser santa. Esto es lo que sucede cuando hacemos que la fe sea atractiva, cuando la presentamos como la aventura más grande que se puede vivir, cuando nuestros hijos nos ven enamorados de Jesús. Pero para lograr esto, necesitamos reconocer algunas verdades incómodas. La primera es que hemos delegado la educación religiosa de nuestros hijos a otros. Que lo haga la catequista, que lo enseñe el colegio, que se encargue la parroquia. Y mientras tanto, nosotros, en casa, hablamos de todo menos de Dios. La segunda verdad es que hemos minimizado lo sobrenatural. En nuestro afán de ser modernos y racionales, hemos quitado de nuestras conversaciones familiares el sentido de lo milagroso, de lo misterioso, de lo divino. Nuestros hijos crecen sin saber que tienen un ángel custodio, sin conocer el poder de la intercesión de los santos, sin experimentar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. La tercera verdad es que hemos perdido el arte de la celebración cristiana. Nuestros hijos conocen Halloween mejor que el Día de Todos los Santos. Saben más sobre Papá Noel que sobre San Nicolás. Están más familiarizados con los conejos de Pascua que con la resurrección de Cristo. Hace poco, en una audiencia, conocí a una familia que había decidido recuperar el calendario litúrgico en su hogar. Me contaron cómo celebran cada tiempo del año cristiano con tradiciones especiales, comidas típicas, decoraciones apropiadas. Su hija adolescente me dijo: «Santo Padre,
Antes pensaba que solo los paganos tenían fiestas divertidas. Ahora sé que nosotros tenemos las mejores celebraciones del mundo. Hermanos, ¿se dan cuenta? Cuando recuperamos la belleza de nuestra fe, cuando la vivimos con alegría auténtica, cuando la presentamos como el tesoro que realmente es, nuestros hijos no pueden resistirse a ella. Porque el corazón humano está hecho para Dios, y cuando encuentra a Dios presentado de manera atractiva y auténtica, naturalmente se siente atraído hacia Él. Pero esto requiere de nosotros una conversión profunda. Necesitamos redescubrir nosotros mismos la belleza de ser cristianos. Necesitamos volver a enamorarnos de Jesús. Necesitamos recuperar el asombro ante los misterios de nuestra fe. Solo así, cuando nuestros hijos nos vean radiantes de alegría cristiana, cuando nos escuchen hablar de Dios con amor genuino, cuando experimenten en casa un ambiente donde lo sagrado se vive con naturalidad y gozo, entonces volverán a hacer esas preguntas que tanto anhelamos escuchar. Papá, cuéntame más sobre Jesús. Mamá, ¿qué significa este pasaje de la Biblia? ¿Podemos rezar juntos esta noche? Continuemos, hermanos queridos, porque hay algo más que debo decirles, algo que me mantiene despierto en las noches cuando rezo por las familias del mundo entero. Ayer, mientras meditaba en mi capilla privada, me vino a la mente una imagen que me estremeció hasta el alma. Imaginé a Jesús caminando por las calles de nuestras ciudades modernas, entrando discretamente en nuestros hogares durante la hora de la cena, sentándose invisible en una silla vacía junto a nuestras mesas familiares. ¿Qué creen que escucharía nuestro Señor en esas conversaciones? ¿De qué hablan las familias cristianas cuando se sientan a compartir el pan de cada día? ¿Mencionan acaso su nombre? ¿Agradecen por los alimentos? ¿Comparten las bendiciones que recibieron durante el día? Me temo, hermanos míos, que en la mayoría de nuestros hogares Jesús sería tratado como un extraño. Escucharía conversaciones sobre trabajo, sobre problemas económicos, sobre las calificaciones de los niños, sobre los programas de televisión, sobre 1000 cosas mundanas, pero su nombre jamás sería pronunciado con amor, su presencia jamás sería reconocida con gratitud. Hace poco recibí una carta de una madre de familia de Argentina que me dejó sin palabras. Me escribía: Santo Padre, anoche me di cuenta de algo terrible. Durante toda la cena, mi familia habló animadamente sobre una serie de Netflix que están viendo juntos. Conocen cada detalle de la vida de los personajes, debaten sobre sus decisiones, se emocionan con sus historias. Pero cuando intenté mencionar la parábola del hijo pródigo, mis hijos me miraron como si les hablara en un idioma extranjero. ¿Se dan cuenta de la tragedia que esto representa? Hemos permitido que Netflix sea mejor narrador de historias que el mismo Dios. Hemos dejado que los productores de entretenimiento capturen la imaginación de nuestros hijos, mientras que las parábolas de Jesús, las historias más hermosas jamás contadas, les resultan aburridas e irrelevantes. Recuerdo cuando era un joven sacerdote en Italia, hace ya muchos años. Solía visitar a las familias de mi parroquia, y era hermoso escuchar cómo en cada hogar se conversaba naturalmente sobre Dios. Los padres contaban historias de santos mientras pelaban las verduras, las madres enseñaban oraciones mientras planchaban la ropa, los abuelos narraban milagros mientras jugaban con sus nietos. La fe no era algo separado de la vida cotidiana, era el aire que se respiraba en cada familia católica. Era natural, espontáneo, alegre. Los niños crecían escuchando sobre Dios no solo los domingos en la iglesia, sino todos los días en casa, como quien escucha sobre los miembros queridos de la familia. Pero algo cambió, hermanos. Algo fundamental se rompió en la transmisión de la fe de una generación a otra. Y no fue un cambio súbito, dramático, que pudiera haber despertado nuestras alarmas. Fue gradual, silencioso, casi imperceptible. Como cuando una planta se marchita lentamente, porque cada día recibe un poco menos de agua, hasta que un día nos damos cuenta de que está completamente seca. Déjenme contarles sobre una familia que conocí en Alemania durante mi última visita apostólica. Los padres eran católicos practicantes, iban a misa todos los domingos, participaban en actividades parroquiales, donaban generosamente para obras de caridad. Aparentemente, una familia cristiana ejemplar. Pero cuando tuve la oportunidad de conversar a solas con sus 3 hijos adolescentes, descubrí algo que me entristeció profundamente. Me dijeron: Santo Padre, nuestros padres nunca hablan de Dios en casa. Van a misa, pero es como si fuera un club social. Rezan antes de comer, pero es una fórmula automática que repiten sin sentimiento.
Tenemos crucifijos en las paredes, pero nadie nos ha explicado jamás qué significan realmente. Estos jóvenes habían crecido en un hogar técnicamente católico, pero espiritualmente vacío. Habían visto las formas externas de la religión, pero nunca habían experimentado la sustancia de la fe. Era como si hubieran crecido en una casa donde se habla un idioma que nadie les enseñó a comprender. Y entonces me pregunto, ¿cuántas familias están viviendo esta misma situación? ¿Cuántos hogares católicos han reducido la fe a un conjunto de prácticas externas sin vida interior? ¿Cuántos padres van religiosamente a misa pero nunca leen el Evangelio en casa? ¿Cuántos rezan el bendito antes de comer pero nunca hablan de las maravillas que Dios hace en sus vidas? San Pablo nos dice en su carta a los romanos, la fe viene por el oír. Pero en nuestros hogares, ¿qué escuchan nuestros hijos? ¿Escuchan hablar de Dios con naturalidad y alegría? ¿Escuchan testimonios de cómo Dios interviene en nuestras vidas cotidianas? ¿Escuchan oraciones espontáneas que brotan de corazones agradecidos? ¿O por el contrario, escuchan más quejas que alabanzas? ¿Escuchan más críticas a la iglesia que amor por ella? ¿Escuchan más dudas que certezas? ¿Escuchan más razones para alejarse de Dios que para acercarse a Él? Hace unos meses, durante una audiencia general, se me acercó un matrimonio joven de Polonia. Tenían lágrimas en los ojos cuando me dijeron, Santo Padre, tenemos 2 hijos pequeños y queremos transmitirles la fe, pero nos damos cuenta de que nosotros mismos hemos perdido el entusiasmo. Vamos a misa por costumbre, rezamos por obligación, pero ya no sentimos esa alegría que teníamos cuando éramos novios y soñábamos con formar una familia cristiana. Esta pareja había tocado el corazón del problema. No se puede dar lo que no se tiene. No se puede transmitir una alegría que no se posee. No se puede contagiar un amor que se ha enfriado. Si los padres han perdido la pasión por Dios, ¿cómo pueden esperarse que sus hijos la desarrollen? Es como tratar de encender una hoguera con cenizas frías. Es como intentar llenar un vaso de una vasija vacía. Es como querer que un río fluya desde un manantial que se ha secado. Por eso, hermanos, antes de lamentarnos porque nuestros hijos no preguntan por Dios, debemos examinar nuestros propios corazones y preguntarnos, ¿hemos hecho nosotros de Dios alguien por quien vale la pena preguntar? ¿Hemos presentado la fe como un tesoro fascinante o como una carga pesada? ¿Hemos mostrado a Jesús como el mejor amigo que se puede tener o como un juez severo que solo busca faltas? Recuerdo vívidamente una conversación que tuve con un adolescente de Brasil durante mi visita pastoral hace 2 años. Me dijo algo que me marcó profundamente. Santo Padre, mis padres me obligaron a hacer la primera comunión, pero nunca me explicaron por qué era importante. Me llevaron a misa durante años, pero nunca me contaron que allí íbamos a encontrarnos con Jesús vivo. Aprendí todas las oraciones de memoria, pero nunca nadie me enseñó que podía hablar con Dios como con un amigo. Este joven había recibido toda la formación religiosa formal, pero había sido privado de lo esencial, una relación personal con Jesucristo. Conocía las fórmulas, pero no conocía a la persona. Sabía las reglas, pero no conocía al amor que las inspira. Y esto, hermanos míos, es lo que está sucediendo en miles de familias católicas alrededor del mundo. Estamos formando católicos que conocen el catecismo, pero no conocen a Cristo. Estamos creando cristianos que saben sobre Dios, pero no saben hablar con Dios. Estamos educando hijos que pueden recitar oraciones, pero no saben orar. ¿Saben cuál es la diferencia? Un joven que conoce a Cristo personalmente jamás se alejará de Él, aunque pase por crisis de fe. Porque cuando conoces a alguien, cuando has experimentado su amor, cuando has sentido su presencia, puedes dudar de muchas cosas, pero no puedes dudar de esa experiencia personal. Pero un joven que solo conoce reglas religiosas, que solo ha visto formas externas de piedad, que nunca ha experimentado el amor personal de Jesús, ese joven se alejará a la primera oportunidad. Porque no está abandonando a una persona querida, está abandonando un sistema de reglas que le resulta irrelevante para su vida. Por eso es tan importante que en nuestros hogares se hable de Dios no como de una doctrina abstracta, sino como de alguien real, presente, amoroso, que se interesa por cada detalle de nuestras vidas. Que nuestros hijos escuchen testimonios concretos de cómo Dios responde nuestras oraciones, de cómo nos consuela en las dificultades, de cómo nos guía en las decisiones importantes. Hace poco tiempo recibí una carta bellísima de una familia de México que había decidido cambiar radicalmente la dinámica espiritual de su hogar. Me contaban, Santo Padre, decidimos que cada noche, después de cenar, cada miembro de la familia compartiera algo por lo que estaba agradecido a Dios ese día.
Al principio fue difícil, porque no estábamos acostumbrados a reconocer la mano de Dios en lo cotidiano. Pero poco a poco, nuestros hijos comenzaron a ver milagros en todas partes. En el sol que salía cada mañana, en la sonrisa de un amigo, en una nota buena en el colegio, en la salud de la familia. Esta familia había redescubierto algo fundamental. Dios no está ausente de nuestras vidas. Nosotros nos hemos vuelto ciegos a su presencia. Él sigue actuando, bendiciendo, protegiendo, guiando, pero hemos perdido la capacidad de reconocerlo, de agradecerlo, de hablar de Él con naturalidad. Imaginen el cambio que se produce en un hogar cuando se vuelve a hablar de Dios como de alguien real y presente, cuando los problemas se confían a la oración familiar antes que solo a las soluciones humanas, cuando los éxitos se celebran como bendiciones de Dios y no solo como logros personales, cuando las dificultades se enfrentan con fe y no solo con ansiedad. Los niños que crecen en estos ambientes desarrollan naturalmente una mentalidad sobrenatural. Aprenden a ver la vida con los ojos de la fe. Desarrollan una relación personal con Jesús que los acompañará toda la vida. Y cuando lleguen a la adolescencia y enfrenten las dudas y cuestionamientos propios de esa edad, tendrán raíces profundas que los sostendrán. Pero esto requiere que nosotros, los adultos, recuperemos primero esa mentalidad sobrenatural. Que volvamos a ver la mano de Dios en nuestras vidas. Que recuperemos el asombro ante sus bendiciones. Que redescubramos la alegría de ser sus hijos queridos. Solo entonces podremos ser testigos auténticos para nuestros propios hijos. Solo entonces nuestros hogares se convertirán nuevamente en lugares donde se respira fe, donde se vive esperanza, donde se practica amor. Solo entonces nuestros hijos volverán a hacer esas preguntas que tanto anhelamos escuchar sobre Dios, sobre Jesús, sobre la vida eterna. Porque, hermanos míos, un niño que crece viendo a sus padres enamorados de Dios, inevitablemente querrá conocer a ese Dios que hace tan felices a las personas que más ama en el mundo. Pero déjenme ser más específico sobre lo que esto significa en la práctica cotidiana de nuestros hogares. Porque no basta con buenas intenciones. Necesitamos acciones concretas que transformen la atmósfera espiritual de nuestras familias. Hace unos días, en una audiencia privada, conocí a una familia extraordinaria de Colombia. El padre me contó algo que me impactó profundamente. Santo Padre, hace 3 años tomamos una decisión radical. Decidimos que en nuestra casa se hablaría de Dios todos los días, de manera natural, como se habla de cualquier miembro querido de la familia, no de manera forzada o artificial, sino espontánea. Me explicó que comenzaron reconociendo las pequeñas providencias divinas en voz alta. Qué bueno que Dios nos dio este día soleado para el paseo. Gracias a Dios que papá llegó bien del trabajo. Qué bendición que la abuela se sienta mejor hoy. Al principio, me confesó, se sentía extraño, como si estuvieran actuando. Pero poco a poco, esa gratitud verbalizada se volvió natural, y algo extraordinario comenzó a suceder. Sus hijos empezaron a imitar esa actitud. Su hija menor, de 6 años, comenzó a decir cosas como, «Mamá, creo que Dios me ayudó a encontrar mi juguete perdido». O, «Papá, ¿crees que Jesús está contento porque compartí mi merienda con mi amigo?» ¿Se dan cuenta del milagro que esto representa? Esta niña está desarrollando una conciencia sobrenatural de manera completamente natural. Para ella, Dios no es una idea abstracta que solo existe los domingos en la iglesia. Es alguien real, presente, que se interesa por sus pequeñas preocupaciones y alegrías. Contrasta esto con lo que escucho de muchas otras familias. Padres que me dicen, «Santo Padre, mi hijo de 10 años nunca menciona a Dios espontáneamente. Si le pregunto sobre la religión, me da respuestas mecánicas que aprendió en catequesis, pero no siento que tenga una relación personal con Jesús». ¿Y por qué sucede esto? Porque estos niños nunca han escuchado a sus padres hablar de Dios como de alguien real en sus vidas cotidianas. Han aprendido que la religión es algo que pertenece a ciertos momentos específicos. La misa dominical, las oraciones antes de dormir, tal vez una bendición antes de comer. Pero el resto del tiempo, Dios está ausente de las conversaciones familiares. Recuerdo una anécdota que me contó un sacerdote amigo mío de España. Estaba visitando una familia de su parroquia cuando el hijo adolescente llegó muy emocionado, contando que había aprobado un examen difícil. La madre inmediatamente le dijo, «¡Qué maravilloso, hijo! Hay que dar gracias a Dios». Pero el joven la miró extrañado y le respondió, «Mamá, ¿qué tiene que ver Dios con esto? Yo estudié mucho». Esa madre, con la mejor intención,
Había mencionado a Dios, pero para su hijo sonó artificial, como si estuviera agregando un comentario religioso obligatorio a una situación puramente humana. ¿Por qué? Porque durante años esa familia nunca había desarrollado el hábito de reconocer la mano de Dios en los eventos ordinarios de la vida. Aquí está la clave, hermanos. Nuestros hijos necesitan vernos vivir como si Dios fuera real, no solo como si fuera importante. Hay una diferencia abismal entre estas dos actitudes. Cuando Dios es solo importante para nosotros, hablamos de Él en ocasiones especiales, cumplimos con nuestros deberes religiosos, seguimos las reglas morales. Pero cuando Dios es real para nosotros, conversamos con Él durante el día, le confiamos nuestras preocupaciones, le agradecemos por las bendiciones pequeñas, buscamos su voluntad en las decisiones cotidianas. Permítanme darles un ejemplo concreto de lo que significa vivir como si Dios fuera real. Una madre de Francia me escribió contándome sobre una experiencia que transformó la fe de toda su familia. Su esposo había perdido el empleo y estaban pasando por una crisis económica severa. Una noche, después de cenar, en lugar de esconder la preocupación de los niños, decidieron hacer algo diferente. Reunieron a toda la familia y el padre les dijo: «Hijos, como saben, papá perdió el trabajo y estamos preocupados, pero nosotros creemos que Dios cuida de nosotros, así que vamos a pedirle ayuda». Y allí mismo, en la mesa de la cocina, rezaron juntos no una oración mecánica, sino una conversación real con Dios, contándole sus miedos, pidiéndole orientación, confiándole sus necesidades. 2 semanas después, el padre recibió una oferta de trabajo inesperada. Y cuando llegó a casa con la buena noticia, lo primero que hicieron fue reunirse nuevamente como familia para agradecer a Dios. Su hijo mayor, de 14 años, que había estado pasando por una crisis de fe, les dijo: «Ahora entiendo que Dios realmente escucha nuestras oraciones». ¿Ven la diferencia? Esta familia no solo habló sobre Dios, vivió con Dios. No solo enseñó sobre la oración, oró de verdad. No solo profesó fe en la providencia, confió en la providencia. Y sus hijos fueron testigos de una fe auténtica en acción. Pero también debo advertirles sobre un peligro sutil que he observado en muchas familias bien intencionadas. Algunas veces, en nuestro afán de hacer las cosas bien espiritualmente, podemos caer en una religiosidad que se siente forzada o artificial para nuestros hijos. Recuerdo a una familia que conocí en Estados Unidos. Los padres me explicaron orgullosamente que rezaban el rosario completo todas las noches sin falta, que leían las lecturas de la misa cada día durante el desayuno, que tenían un altar familiar elaborado en la sala principal. Aparentemente, todo era perfecto. Pero cuando hablé con sus hijos, de 12 y 15 años, me dijeron algo revelador. «Santo Padre, en nuestra casa todo gira alrededor de cumplir con las prácticas religiosas. Nos sentimos como si estuviéramos en un convento. Nuestros padres están más preocupados porque cumplamos con las oraciones que por conocer cómo nos sentimos o qué nos preocupa». Estos padres habían cometido el error de confundir la cantidad de prácticas religiosas con la calidad de la vida espiritual. Habían llenado su hogar de actividades piadosas, pero habían olvidado llenar los corazones de sus hijos del amor de Dios. La verdadera espiritualidad familiar no se mide por la cantidad de oraciones que se rezan, sino por la presencia real de Dios que se siente en el ambiente del hogar. No se trata de cumplir con una lista de prácticas religiosas, sino de vivir cada momento ordinario con conciencia de que Dios está presente y se interesa por nosotros. ¿Cómo logramos esto? Primero, nosotros los adultos debemos redescubrir esa conciencia de la presencia divina en nuestras propias vidas. Debemos salir del piloto automático espiritual y comenzar a vivir cada día como una conversación continua con Dios. Cuando nos levantamos por la mañana, en lugar de solo pensar en las tareas del día, podemos comenzar con un saludo sencillo a Dios. «Buenos días, Señor. Gracias por este nuevo día. Ayúdame a vivirlo como tú quieres». Cuando tomamos el desayuno, podemos agradecer no solo por los alimentos, sino por las manos que los prepararon, por el trabajo que los hizo posibles, por la salud para disfrutarlos. Durante el día, podemos desarrollar el hábito de las oraciones espontáneas. «Dios mío, ayúdame en esta reunión difícil. Gracias, oh Señor, por este semáforo en rojo que me permitió ver ese hermoso atardecer. Por favor, protege a mis hijos en el colegio». Y por la noche, en lugar de solo enumerar las actividades del día, podemos reflexionar sobre cómo Dios se manifestó en cada momento, en las personas que encontramos, en las oportunidades que se presentaron, en los desafíos que enfrentamos, en las pequeñas alegrías que experimentamos.
Cuando nuestros hijos nos vean vivir de esta manera, cuando escuchen que hablamos con Dios como con alguien real y cercano, cuando sean testigos de que buscamos la voluntad divina en las decisiones familiares, comenzarán a desarrollar naturalmente esa misma conciencia sobrenatural. Y entonces, hermanos míos, volverá a suceder el milagro que tanto anhelamos. Nuestros hijos comenzarán nuevamente a preguntar por Dios, porque habrán visto que en sus propios hogares Dios no es una idea abstracta, sino una presencia viva, amorosa y real que transforma la vida ordinaria en extraordinaria. Hermanos queridos, ahora que hemos identificado las raíces del problema, ahora que hemos reconocido cómo el silencio de Dios se ha instalado en nuestros hogares, es momento de hablar de esperanza. Es momento de hablar de restauración. Es momento de encender nuevamente esa llama sagrada que puede transformar nuestras casas en verdaderos santuarios domésticos. Porque no he venido aquí simplemente para lamentarme sobre lo que se ha perdido. He venido para mostrarles el camino de regreso. He venido para decirles que no es demasiado tarde. He venido para asegurarles que el mismo Espíritu Santo que convirtió un cenáculo lleno de discípulos temerosos en el punto de partida de la evangelización mundial, puede convertir su hogar en un faro de fe para esta generación perdida. Pero antes de hablar de métodos y estrategias, quiero contarles sobre una experiencia que cambió mi comprensión de lo que realmente significa un hogar cristiano auténtico. Hace 5 años, durante una visita pastoral a Filipinas, tuve la bendición de ser invitado a cenar en la casa de una familia muy humilde en los suburbios de Manila. Vivían en una pequeña casa de 2 habitaciones. El padre trabajaba como conductor de jeepney. La madre vendía comida en un pequeño puesto y tenían 4 hijos entre los 6 y los 16 años. Materialmente no tenían casi nada. Pero espiritualmente, hermanos, esa casa era más rica que muchos palacios que he visitado. Desde el momento en que crucé el umbral, sentí algo especial, una presencia, una paz que no se puede comprar con dinero, ni se puede fingir con protocolos. Lo primero que me llamó la atención fue que cada miembro de la familia, al verme llegar, se acercó espontáneamente a pedirme la bendición. No porque alguien se lo hubiera ordenado para quedar bien con el Papa, sino porque en esa casa era natural buscar la bendición de Dios a través de sus ministros. Durante la cena, que era sencillísima pero preparada con tanto amor, algo extraordinario comenzó a suceder. Sin que nadie lo organizara formalmente, la conversación fluyó naturalmente hacia las cosas de Dios. El padre contó cómo esa mañana había ayudado a un anciano que se había caído en la calle y agregó: «Sentí que Jesús me estaba pidiendo que fuera a sus manos para ayudar a ese señor». La madre compartió que había tenido un día difícil en el puesto de comida porque las ventas habían estado bajas, pero que al rezar el rosario durante el almuerzo había sentido una paz profunda. «Sé que Dios proveerá como siempre lo ha hecho». El hijo mayor, de 16 años, contó que había defendido a un compañero de clase que estaba siendo molestado por otros estudiantes. «Recordé lo que siempre nos dices, papá, que Jesús defendía a los débiles». Entonces pensé que eso era lo que él habría hecho. La hija de 12 años compartió que había estado preocupada por un examen de matemáticas, pero que había rezado a Santa Teresita del Niño Jesús pidiéndole ayuda, y que durante el examen había recordado conceptos que pensaba que había olvidado. «Creo que la santa me ayudó», dijo con una sonrisa radiante. Hermanos, yo estaba presenciando algo que casi no veo en el mundo occidental. Una familia donde hablar de Dios era tan natural como hablar del clima, donde referirse a los santos era tan espontáneo como mencionar a los vecinos, donde compartir experiencias espirituales era tan normal como contar anécdotas del trabajo o del colegio. Pero lo que más me impactó fue la actitud de los niños. No mostraban aburrimiento cuando se hablaba de temas religiosos. No ponían los ojos en blanco cuando se mencionaba la oración. Al contrario, participaban activamente, hacían preguntas, compartían sus propias reflexiones espirituales con una naturalidad que me emocionó hasta las lágrimas. Cuando le pregunté al padre cómo habían logrado crear este ambiente tan especial en su hogar, me respondió algo que jamás olvidaré. «Santo Padre, nosotros decidimos desde que nos casamos que Jesús sería el miembro más importante de nuestra familia. No solo hablamos sobre Él, vivimos con Él. No solo lo invitamos los domingos, lo invitamos todos los días. Nuestros hijos han crecido viendo que para nosotros, Dios no es una idea, es una persona real que forma parte de nuestra vida». Esa noche, en mi habitación, reflexioné profundamente sobre lo que había presenciado. Esa familia humilde
me había mostrado el secreto de la transmisión auténtica de la fe. No se trata de técnicas pedagógicas sofisticadas, no se trata de programas de formación complejos, no se trata de recursos materiales abundantes. Se trata de vivir de tal manera que Dios sea real, presente y relevante en cada aspecto de la vida familiar. Contrasta esto, hermanos, con lo que veo en muchas familias del mundo desarrollado. Hogares con todas las comodidades materiales, con acceso a la mejor educación religiosa, con recursos abundantes para la formación cristiana, pero donde los hijos crecen espiritualmente áridos porque nunca han visto a sus padres vivir como si Dios fuera realmente importante en sus vidas. Hace poco recibí una carta desgarradora de una madre estadounidense que me decía: Santo Padre, hemos inscrito a nuestros hijos en el mejor colegio católico de la ciudad. Los llevamos a todas las actividades parroquiales. Hemos contratado tutores para que refuercen su formación religiosa, pero siento que cada año se alejan más de la fe. Mi hijo mayor me dijo recientemente que la religión le parece un espectáculo bien montado, pero sin sustancia real. ¿Ven la diferencia? Esta familia había delegado la formación religiosa de sus hijos a instituciones externas, pero en su hogar la fe no se vivía, solo se administraba. Los niños habían recibido información sobre Dios, pero nunca habían visto a Dios actuando en la vida cotidiana de sus padres. Por eso quiero ser muy claro en algo fundamental. La educación religiosa más importante que pueden dar a sus hijos no sucede en el colegio, no sucede en la parroquia, no sucede en los grupos de formación, sucede en su hogar, en los momentos más ordinarios de la vida familiar, cuando ustedes viven de manera coherente con lo que profesa su fe. Sus hijos aprenderán más sobre Dios viendo cómo ustedes reaccionan ante las dificultades que escuchando 1000 sermones sobre la confianza en la providencia. Comprenderán mejor el amor de Cristo, observando cómo ustedes se perdonan mutuamente después de una discusión que memorizando tratados sobre el perdón. Descubrirán la realidad de la oración, contemplando cómo ustedes buscan la voluntad de Dios en las decisiones familiares que asistiendo a cursos sobre vida espiritual. Permítanme darles algunos ejemplos concretos de cómo puede comenzar esta transformación en sus hogares. Primero, recuperen el arte de la gratitud verbalizada. En lugar de dar por sentadas las bendiciones cotidianas, hagan el esfuerzo consciente de reconocerlas en voz alta delante de sus hijos. Cuando lleguen bien a casa después de un viaje, digan: gracias a Dios que nos protegió en el camino. Cuando disfruten de una comida deliciosa, expresen: ¡qué bendición poder disfrutar de estos alimentos! Cuando reciban una buena noticia, comenten: Dios es tan bueno con nosotros. Al principio puede sentirse artificial, lo reconozco, pero poco a poco, esta práctica desarrollará en toda la familia una mentalidad de gratitud que reconoce la mano de Dios en los eventos ordinarios de la vida. Segundo, incluyan a Dios naturalmente en las conversaciones sobre las decisiones familiares. Cuando estén planeando las vacaciones, pregunten: ¿dónde creen que Dios quiere que vayamos? Cuando tengan que tomar una decisión sobre el colegio de los niños, reflexionen juntos. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para elegir lo mejor. Cuando enfrenten una dificultad económica, declaren: confiemos en que Dios proveerá como siempre lo ha hecho. Esto enseñará a sus hijos que buscar la voluntad de Dios no es algo que se hace solo en la iglesia, sino que es la manera normal de vivir para una familia cristiana. Tercero, compartan testimonios personales de cómo Dios actúa en sus vidas. Cuenten ocasiones en que han sentido la protección divina, momentos en que han experimentado respuestas a sus oraciones, situaciones en que han percibido la guía del Espíritu Santo. No tienen que ser experiencias extraordinarias o místicas, pueden ser eventos muy sencillos donde han reconocido la presencia amorosa de Dios. Recuerdo a una familia de Irlanda que conocí hace 2 años. La madre me contó que había comenzado la práctica de compartir cada noche un milagro del día durante la cena familiar. Podía ser algo tan simple como encontrar un estacionamiento justo cuando lo necesitaba, o tan significativo como recibir una llamada de aliento en un momento de desánimo. Al principio, sus hijos adolescentes ponían los ojos en blanco y consideraban que todo era casualidad. Pero después de varios meses de esta práctica constante, comenzaron a notar ellos mismos las pequeñas providencias en sus propias vidas y a compartirlas voluntariamente durante las cenas familiares. Cuarto, conviertan los momentos difíciles en oportunidades de enseñanza espiritual. Cuando enfrenten una crisis familiar, en lugar de esconder la situación de los niños o manejarla con pura ansiedad humana, úsenla como ocasión para mostrar cómo una familia cristiana
confía en Dios en medio de las tormentas. No estoy sugiriendo que compartan detalles inapropiados con niños pequeños, sino que les muestren que cuando las cosas se ponen difíciles, ustedes no enfrentan los problemas solos, sino que buscan la ayuda de Dios a través de la oración, que confían en su providencia, que encuentran paz en su amor. Hace poco conocí a una familia de Brasil que había pasado por una situación muy difícil cuando el padre perdió su empleo. En lugar de vivir esos meses con amargura y desesperación, decidieron convertir esa crisis en una oportunidad para profundizar su vida de oración familiar. Cada mañana se reunían antes del desayuno para encomendar el día a Dios, pidiéndole que abriera las puertas que debían abrirse y que les diera paz para aceptar su voluntad. Cada noche agradecían por las bendiciones del día, por pequeñas que fueran, y renovaban su confianza en la providencia divina. Sus hijos, que al principio estaban ansiosos y preocupados, gradualmente desarrollaron una confianza profunda al ver cómo sus padres mantenían la serenidad y la esperanza a pesar de las circunstancias difíciles. Cuando finalmente el padre encontró un trabajo mejor que el anterior, toda la familia reconoció unánimemente que había sido una respuesta clara a sus oraciones. El hijo mayor, de 15 años, me dijo algo que me emocionó profundamente. Santo Padre, antes pensaba que orar era solo pedir cosas a Dios, pero durante esos meses aprendí que orar es confiar en Dios, es vivir en paz, sabiendo que Él cuida de nosotros, pase lo que pase. ¿Se dan cuenta del tesoro espiritual que este joven había adquirido? No a través de clases de religión, sino a través de la experiencia vivida de ver a sus padres vivir su fe de manera auténtica en medio de las dificultades reales de la vida. Quinto, recuperen las tradiciones cristianas en su hogar, pero vívanlas con alegría auténtica, no como obligaciones pesadas. Celebren los tiempos litúrgicos con costumbres familiares especiales. Hagan del Adviento un tiempo de preparación espiritual real, con calendarios de Adviento que incluyan obras de caridad familiares. Vivan la Cuaresma como una oportunidad de crecimiento espiritual conjunto, eligiendo sacrificios que la familia pueda hacer unida. Celebren las fiestas de los santos con comidas especiales, historias fascinantes, tradiciones que hagan que sus hijos esperen con ansias estas celebraciones. Hagan que el día del santo patrón de cada miembro de la familia sea más importante que su cumpleaños terrenal. Una familia de Polonia me contó que habían rescatado la hermosa tradición eslava de la vigilia navideña, pero la habían adaptado para celebrar también otras fiestas importantes del año litúrgico. Sus hijos ahora asocian las celebraciones religiosas con alegría familiar, con comidas especiales, con momentos de unión que atesoran en sus corazones. Pero permítanme advertirles sobre algo importante. Todas estas prácticas deben brotar de corazones que realmente aman a Dios, no de un sentido de obligación religiosa. Si ustedes mismos no están convencidos del valor de lo que están proponiendo, si no viven estas cosas con alegría auténtica, sus hijos lo percibirán inmediatamente y rechazarán todo como hipocresía. Por eso, antes de intentar cambiar la atmósfera espiritual de su hogar, necesitan revisar el estado de su propia relación personal con Jesucristo. ¿Oran ustedes con regularidad? ¿Tienen momentos de intimidad real con Dios? ¿Experimentan alegría en su vida espiritual? ¿Sienten gratitud genuina por las bendiciones que reciben? Si la respuesta a estas preguntas es negativa o dudosa, entonces lo primero que deben hacer es trabajar en su propia conversión personal. Porque no pueden dar lo que no tienen. No pueden transmitir una alegría que no poseen. No pueden contagiar un amor que no sienten. Busquen momentos de oración personal auténtica. Redescubran la belleza de la Eucaristía, asistiendo a misa no solo por obligación, sino con el corazón abierto al encuentro con Cristo. Practiquen la lectura espiritual con libros que nutran realmente su alma. Busquen la guía de un buen director espiritual que los ayude a profundizar su relación con Dios. Solo cuando ustedes mismos estén enamorados de Jesús, solo cuando experimenten personalmente la alegría de ser hijos de Dios, solo entonces podrán ser testigos auténticos para sus propios hijos. Y cuando eso suceda, hermanos míos, sus hogares se transformarán naturalmente en lugares donde es imposible no hablar de Dios, porque Él será la presencia más real y más querida de toda la familia. Hermanos queridos, ahora quiero hablarles sobre el corazón mismo de la transformación del hogar cristiano, la oración familiar. No esa oración mecánica que se ha vuelto rutina vacía en tantos hogares, sino la oración auténtica que convierte una casa común en un templo viviente
donde Dios habita realmente. Déjeme comenzar con una confesión personal que tal vez los sorprenda. Durante mis primeros años como sacerdote, yo mismo caí en la trampa de pensar que la oración familiar consistía simplemente en reunir a la familia para recitar fórmulas tradicionales. Promovía el rosario diario, las oraciones antes de las comidas, las devociones vespertinas, pero me enfocaba más en la disciplina que en la relación, más en cumplir con el deber que en encontrarse con Dios. Todo cambió cuando conocí a una familia extraordinaria en una parroquia rural de Italia, hace ya muchos años. Era una familia campesina, muy sencilla, con 5 hijos pequeños. El padre trabajaba en los viñedos desde el amanecer hasta el anochecer, la madre se ocupaba de la casa y de una pequeña huerta. Materialmente tenían muy poco, pero espiritualmente eran millonarios. Un día fui invitado a cenar en su casa. Lo que presencié esa noche cambió para siempre mi comprensión de lo que significa realmente la oración familiar. Cuando llegué, encontré a toda la familia reunida en la cocina, pero no estaban simplemente recitando oraciones. Estaban conversando con Dios como quien conversa con el miembro más querido de la familia. El padre comenzó agradeciendo a Dios por el trabajo de ese día, pero no con palabras formales, sino contándole realmente lo que había sucedido. Señor, hoy trabajamos en el viñedo de la colina sur. Las uvas están madurando hermosamente. Gracias por el sol que les has dado, por la lluvia de la semana pasada que era justo lo que necesitaban. Te pido que bendigas el trabajo de nuestras manos para que el vino sea bueno este año. La madre continuó, hablando con Dios sobre sus preocupaciones cotidianas. Jesús, María está tosiendo un poco y me preocupa que se enferme. Tú que curaste a tantos niños cuando caminabas por esta tierra, pon tu mano sobre ella y hazla sentir mejor. Y ayúdame a ser paciente con los pequeños cuando están inquietos. Entonces algo maravilloso sucedió. Los niños, sin que nadie se lo pidiera, comenzaron a hablar también con Dios, cada uno a su manera. El mayor, de 8 años, le contó a Jesús sobre un problema que había tenido con un compañero en la escuela. La pequeña de 4 años le pidió a la Virgen María que cuidara a su muñeca que se había roto. El de 6 años agradeció porque había encontrado un nido de pájaros en el árbol del patio. Hermanos, yo estaba presenciando algo que jamás había visto. Una familia que realmente conversaba con Dios, que lo trataba como a alguien presente, real, interesado en cada detalle de sus vidas. No era una representación teatral, no era una demostración para impresionar al párroco. Era la manera natural en que esa familia se relacionaba con el cielo. Cuando terminaron esa conversación familiar con Dios, rezaron un Ave María juntos, pero ya no se sentía como una fórmula vacía. Se sentía como el sello natural de una conversación real que habían tenido con sus amigos celestiales. Esa noche, de regreso a mi casa parroquial, reflexioné profundamente sobre lo que había presenciado. Me di cuenta de que había estado enseñando a las familias a decir oraciones en lugar de enseñarles a orar. Había estado promoviendo la recitación de fórmulas en lugar de promover la comunicación con Dios. Desde entonces, he dedicado décadas a estudiar, observar y promover la oración familiar auténtica. He visitado hogares en todo el mundo, he entrevistado a miles de familias, he observado qué funciona y qué no funciona en la vida de oración doméstica. Y he llegado a algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera conclusión es esta. La oración familiar debe ser, ante todo, una conversación real con Dios, no una representación teatral para Dios. Muchas familias fracasan en su vida de oración porque tratan de actuar como si fueran muy espirituales en lugar de ser simplemente auténticas con Dios. Recuerdo a una familia de Estados Unidos que me confesó su frustración con la oración familiar. Me dijeron, Santo Padre, intentamos rezar el rosario completo cada noche, pero los niños se aburren, se distraen, hacen ruido. Al final, la oración se convierte en una batalla, no en un momento de paz. Cuando les pregunté cómo habían empezado esa práctica, me dijeron que habían leído en un libro que las buenas familias católicas rezan el rosario completo diariamente. Entonces decidieron implementarlo inmediatamente sin preparación, sin gradualidad, sin considerar las edades de sus hijos o el estado espiritual real de la familia. Les sugerí que comenzaran de manera diferente. En lugar de intentar imponer una práctica larga y formal, les propuse que comenzaran cada noche con 5 minutos de conversación familiar con Dios. Cada miembro de la familia podía compartir algo por lo que estaba agradecido ese día y algo por lo que quería pedir ayuda a Dios. Nada más. 5 minutos de conversación auténtica. 6 meses después recibí una carta de esa familia que me llenó de alegría. Me contaban que esos 5 minutos
se habían convertido en el momento más esperado del día para toda la familia. Los niños comenzaron a compartir cosas muy profundas, sus miedos, sus alegrías, sus preocupaciones por los amigos, sus sueños para el futuro. Los padres se dieron cuenta de que estaban conociendo el corazón de sus hijos de una manera completamente nueva. Y algo hermoso había comenzado a suceder espontáneamente. Los niños empezaron a pedir que rezaran oraciones tradicionales al final de su conversación con Dios. ¿Podemos rezar un Ave María por la abuela que está enferma? ¿Podemos pedirle a San José que ayude a papá en el trabajo? El rosario ya no era una obligación impuesta, sino una respuesta natural del corazón que quería expresar su amor a María. Este ejemplo me lleva a la segunda conclusión. La oración familiar debe ser apropiada para la edad y madurez espiritual de cada miembro de la familia. No se puede aplicar la misma fórmula a una familia con niños pequeños que a una familia con adolescentes. No se puede usar el mismo enfoque con una familia que recién está comenzando su camino espiritual que con una familia que ya tiene años de práctica. Permítanme darles algunas sugerencias concretas para diferentes situaciones familiares. Para familias con niños pequeños, 3 a 8 años, la oración debe ser breve, visual y participativa. Los niños pequeños aprenden más a través de los sentidos que a través de conceptos abstractos. Pueden encender una velita al comenzar la oración, tener imágenes de Jesús y María que puedan ver, usar gestos sencillos como juntar las manos o hacer la señal de la cruz. La oración debe incluir elementos que los niños puedan entender. Agradecer por cosas concretas, la comida, la familia, los juguetes, pedir por personas específicas, los abuelitos, los amigos, las mascotas, escuchar historias cortas de Jesús contadas de manera sencilla. Conocí a una familia en Francia que había desarrollado una práctica hermosa para sus 3 hijos pequeños. Cada noche, después de la cena, encendían una vela especial y cada niño podía contarle a Jesús una cosa buena que había pasado ese día. Luego, cantaban una canción sencilla a María y terminaban con un beso a un crucifijo pequeño que tenían en la mesa. Los niños esperaban ese momento con ansias. Para ellos, orar se había convertido en sinónimo de amor, de calor familiar, de atención especial. Y poco a poco, comenzaron a hablar espontáneamente de Jesús durante el día. Mamá, ¿crees que Jesús vio cuando compartí mi galleta con mi hermana? Papá, vamos a contarle a Jesús que fuimos al parque hoy. Para familias con preadolescentes, 9 a 12 años, los niños de esta edad están desarrollando su capacidad de pensamiento abstracto, pero todavía necesitan concreción. Es una edad perfecta para introducir elementos de oración más sofisticados, pero siempre manteniendo la participación activa. Pueden comenzar a leer pasajes sencillos del Evangelio y comentarlos brevemente. Pueden introducir intercesiones por situaciones del mundo que ven en las noticias. Pueden comenzar a aprender oraciones tradicionales más largas, pero explicándoles el significado de lo que están diciendo. Una familia de México me contó sobre una práctica que habían desarrollado para esta etapa. Cada semana, uno de los hijos elegía un santo para invitar a la oración familiar. Durante esa semana, aprendían sobre la vida de ese santo, leían historias sobre él, le pedían su intercesión por intenciones específicas. Los niños se emocionaban con su semana de santo invitado y comenzaron a desarrollar devociones personales a diferentes santos. Para familias con adolescentes, 13 años en adelante, esta es probablemente la etapa más desafiante para la oración familiar, pero también puede ser la más profunda y significativa. Los adolescentes están cuestionando todo, buscando autenticidad, rechazando lo que perciben como falso o superficial. La oración familiar con adolescentes debe ser especialmente auténtica, debe permitir espacio para sus preguntas y dudas, debe conectar con sus preocupaciones reales. Es importante que se sientan respetados como individuos que están desarrollando su propia relación personal con Dios. Recuerdo una familia de Australia que estaba pasando por una crisis porque su hijo de 15 años se había declarado agnóstico y se negaba a participar en cualquier actividad religiosa familiar. Los padres estaban desesperados y consideraban obligarlo a participar. Les sugerí un enfoque diferente. Les propuse que invitaran a su hijo no a rezar, sino a participar en una conversación familiar sobre las cosas importantes de la vida, que cada semana eligieran un tema profundo: el sentido de la vida, la justicia, el amor, la muerte, la esperanza, el perdón. Al principio, el joven se mostró escéptico, pero gradualmente comenzó a participar porque se sintió respetado y porque las conversaciones tocaban temas que realmente le importaban. Después de varios meses,
él mismo comenzó a hacer preguntas sobre la perspectiva cristiana de esos temas. Y eventualmente, pidió volver a participar en la oración familiar, pero ahora desde una búsqueda personal auténtica, no desde una obligación impuesta. La tercera conclusión a la que he llegado es que la oración familiar debe estar conectada con la vida real de la familia, no ser un paréntesis espiritual desconectado de todo lo demás. Dios no está interesado solo en nuestras almas los domingos, está interesado en toda nuestra vida, todos los días. Esto significa que la oración familiar debe incluir las preocupaciones concretas de cada miembro, los exámenes del colegio, los problemas en el trabajo, las dificultades en las amistades, las decisiones que hay que tomar, las alegrías que se quieren compartir, los miedos que se necesitan confiar. Una familia de Canadá me contó que habían transformado completamente su vida de oración cuando comenzaron a llevar a la oración familiar todo lo que estaba pasando realmente en sus vidas. Si había tensión entre los padres por un problema económico, lo ponían en la oración familiar pidiéndole a Dios sabiduría y paz. Si uno de los hijos estaba teniendo dificultades con un maestro, oraban juntos por esa situación. Si había una decisión importante que tomar como familia, la conversaban primero con Dios antes de decidir. El resultado fue extraordinario. Los hijos comenzaron a ver que la fe de sus padres no era algo separado de la vida real, sino que era la manera como enfrentaban todas las situaciones de la vida. Y gradualmente, ellos mismos comenzaron a acudir naturalmente a la oración cuando tenían problemas o preocupaciones personales. La cuarta conclusión es que la oración familiar debe ser constante pero no rígida. Es importante establecer un ritmo regular de oración en el hogar, pero también es importante mantener la flexibilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la vida familiar. He visto familias que abandonaron completamente la oración familiar porque no podían mantener el horario exacto que se habían propuesto. Y he visto otras familias que mantuvieron la oración, pero la convirtieron en algo tan rígido que perdió toda espontaneidad y alegría. El secreto está en encontrar el equilibrio, tener una estructura básica que dé estabilidad, pero mantener la libertad para adaptarse según las necesidades del momento. Algunas noches la oración puede ser más larga y profunda, otras noches puede ser más breve y sencilla. Lo importante es que sea constante en el tiempo y auténtica en el corazón. Finalmente, quiero enfatizar algo fundamental. La oración familiar no es responsabilidad exclusiva de los padres. Todos los miembros de la familia, según su edad y capacidad, deben participar activamente. Los niños deben sentir que su voz es importante, que sus preocupaciones son válidas, que sus ideas son respetadas. He visto transformaciones extraordinarias en familias donde los padres comenzaron a pedir a sus hijos que dirigieran ocasionalmente la oración familiar, que eligieran las intenciones por las que orar, que sugirieran maneras creativas de orar. Los niños se sienten valorados y desarrollan un sentido de responsabilidad por la vida espiritual de toda la familia. Hermanos queridos, la oración familiar auténtica tiene el poder de transformar completamente la atmósfera de un hogar. Cuando una familia aprende a conversar realmente con Dios, cuando desarrolla el hábito de llevar todo a la oración, cuando vive la presencia constante del Señor, esa familia se convierte en un testimonio poderoso para el mundo entero. Y cuando los hijos crecen en este ambiente, cuando ven que sus padres realmente hablan con Dios y confían en Él, cuando experimentan personalmente cómo la oración trae paz y soluciones a los problemas familiares, esos hijos jamás podrán dudar de que Dios es real y de que vale la pena buscarlo toda la vida. Hermanos queridos, ahora quiero dirigirme de manera muy particular a ustedes, padres y madres de familia, porque hay algo que deben entender con absoluta claridad. Ustedes no son simplemente los administradores de sus hogares. No son únicamente los proveedores de las necesidades materiales de sus hijos. No son solamente los organizadores de la logística familiar. Ustedes son, por voluntad divina, los primeros evangelizadores de sus hijos, los primeros sacerdotes de sus hogares, los primeros maestros de la fe que sus hijos conocerán en esta vida. Esta no es una responsabilidad que puedan delegar completamente en la parroquia, en el colegio católico, en los catequistas, en los movimientos juveniles. Todas estas instituciones son ayudas importantes, son colaboradores valiosos en la formación de sus hijos, pero la responsabilidad primaria, fundamental e irreemplazable es suya. Permítanme contarles una historia que me marcó profundamente y que ilustra perfectamente lo que quiero decirles. Hace 3 años, durante una visita pastoral a Colombia,
conocí a una madre soltera de nombre Carmen que trabajaba como empleada doméstica para mantener a sus 2 hijos pequeños. Vivían en un barrio muy humilde de Bogotá, en una casa de 2 habitaciones que compartían con otra familia. Carmen tenía que salir de casa a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y regresaba cerca de las 8 de la noche, exhausta después de limpiar casas ajenas todo el día. Los fines de semana lavaba ropa para algunas vecinas para ganar un poco más de dinero. Materialmente, esta mujer no tenía casi nada que ofrecer a sus hijos. Pero espiritualmente, hermanos, Carmen era una gigante. A pesar de su cansancio, a pesar de sus limitaciones económicas, a pesar de todas las dificultades que enfrentaba como madre soltera, había hecho de su pequeño hogar un verdadero santuario doméstico. Cada mañana, antes de salir al trabajo, despertaba a sus hijos 10 minutos antes para rezar juntos 3 Avemarías, pidiendo la protección de la Virgen para todo el día. Cada noche, sin importar qué tan cansada estuviera, se sentaba con ellos para contarles una historia de Jesús antes de dormir. Los domingos, después de la misa, pasaban toda la tarde en el pequeño parque del barrio, mientras Carmen les narraba vidas de santos con tanto entusiasmo que los niños escuchaban embelesados. En las paredes de su humilde casa había imágenes del Sagrado Corazón, de la Virgen de Guadalupe, de San José. No eran cuadros costosos, eran estampas sencillas enmarcadas con amor. Pero para esos niños, esas imágenes representaban la presencia real de sus amigos celestiales en casa. Cuando conocí a sus hijos de 6 y 8 años, me impresionó profundamente su naturalidad para hablar de Dios. El mayor me dijo: «Santo Padre, mi mamá dice que usted es el amigo más importante de Jesús en la tierra, ¿es cierto?». Y el menor agregó: «Mi mamá nos cuenta que Jesús también fue pobre como nosotros, pero que eso no importa porque Dios ama más a los pobres». Estos niños habían recibido de su madre una educación religiosa más profunda y auténtica que muchos niños que asisten a los colegios católicos más prestigiosos del mundo. ¿Por qué? Porque Carmen había entendido algo fundamental, que la transmisión de la fe no depende de recursos materiales sofisticados, sino del amor auténtico con que se vive y se comparte la relación personal con Jesucristo. Cuando le pregunté a Carmen cómo había logrado esto a pesar de todas sus limitaciones, me respondió algo que jamás olvidaré. «Santo Padre, yo sé que no puedo darles a mis hijos una casa grande, ropa de marca o juguetes caros, pero sí puedo darles el tesoro más grande que existe, el conocimiento de que Jesús los ama, de que tienen una Madre Celestial que los cuida, de que pertenecen a la familia de Dios. Eso nadie se los puede quitar jamás». Esta madre había comprendido algo que muchos padres con más recursos no entienden, que la educación religiosa más importante no sucede en las aulas, sino en los momentos cotidianos de la vida familiar, cuando los padres viven de manera coherente con su fe y la transmiten naturalmente a través de su ejemplo y sus palabras. Contrasta esta historia con otra situación que viví hace poco en una familia muy acomodada de Europa. Los padres me contaron con orgullo que habían inscrito a sus 3 hijos en el mejor colegio católico de la ciudad, que les habían contratado tutores privados para reforzar su formación religiosa, que los llevaban a retiros espirituales en monasterios prestigiosos. Pero cuando conversé a solas con sus hijos adolescentes, descubrí algo inquietante. El mayor me dijo: «Santo Padre, mis padres han invertido muchísimo dinero en mi educación religiosa, pero en casa nunca hablan de Dios. Van a misa los domingos, pero durante la semana viven como si Dios no existiera. Dicen que la fe es importante, pero no actúan como si realmente la creyeran». Estos padres habían cometido el error de pensar que podían comprar la formación religiosa de sus hijos, en lugar de vivirla ellos mismos. Habían delegado su responsabilidad fundamental como primeros evangelizadores y se habían convertido simplemente en financiadores de la educación religiosa de sus hijos. El resultado era predecible. A pesar de toda la formación formal que habían recibido, esos jóvenes estaban desarrollando una actitud escéptica hacia la fe. Precisamente porque veían la incoherencia entre lo que sus padres predicaban y lo que realmente vivían. Esto me lleva a una reflexión fundamental que quiero compartir con ustedes. Los niños no aprenden primariamente de lo que les decimos, sino de lo que nos ven hacer. No se convencen por nuestros sermones, sino por nuestro testimonio. No abrazan nuestras palabras, sino nuestro ejemplo. Si ustedes quieren que sus hijos amen a Dios, ellos deben verlos a ustedes enamorados de Dios. Si quieren que sus hijos oren, deben verlos a ustedes orando con devoción auténtica.
Si quieren que sus hijos vivan según los valores cristianos, deben verlos a ustedes tomando decisiones coherentes con esos valores, incluso cuando sea difícil o costoso. Recuerdo una conversación que tuve con una familia de Argentina que había pasado por una transformación extraordinaria. El padre me contó: Santo Padre, durante años fuimos católicos de papel. Íbamos a misa porque era lo que se esperaba de nosotros. Bautizamos a nuestros hijos porque era tradición familiar. Los inscribimos en catequesis porque era lo normal. Pero en casa, nuestra vida no tenía nada de cristiano. Un día, continuó, nuestro hijo de 12 años nos preguntó por qué teníamos que ir a misa si era obvio que no nos gustaba, por qué teníamos que rezar si nunca parecíamos contentos cuando orábamos, por qué decíamos que éramos cristianos si no nos comportábamos diferente a las familias no creyentes. Esa pregunta nos cayó como un balde de agua fría. Esa familia había llegado a un momento de crisis que muchas familias católicas enfrentan tarde o temprano. El momento en que los hijos comienzan a notar la incoherencia entre la fe profesada y la fe vivida. Pueden ser muy crueles en su honestidad, pero también pueden ser el instrumento que Dios usa para despertar a los padres de su mediocridad espiritual. Afortunadamente, esos padres argentinos tomaron la pregunta de su hijo como una invitación de Dios a una conversión auténtica. Comenzaron a cuestionar su propia relación con Dios, a buscar una fe más profunda y personal, a vivir coherentemente lo que profesaban creer. El resultado fue extraordinario. 6 meses después, ese mismo niño que había cuestionado la autenticidad de la fe familiar me dijo: Santo Padre, ahora me gusta ir a misa con mis papás porque veo que realmente están contentos de estar ahí. Y me gusta cuando rezamos en casa porque siento que de verdad están hablando con Dios, no solo cumpliendo con una obligación. Esta experiencia me lleva a un punto crucial que quiero enfatizar. La evangelización de los hijos comienza con la conversión auténtica de los padres. No se puede dar lo que no se tiene, no se puede transmitir una alegría que no se posee, no se puede contagiar un amor que no se siente. Por eso, padres de familia, antes de preocuparse por las técnicas de educación religiosa, antes de buscar métodos sofisticados de transmisión de la fe, antes de inscribir a sus hijos en 1000 actividades de formación espiritual, pregúntense honestamente: ¿tengo yo una relación personal auténtica con Jesucristo? ¿Experimento yo alegría real en mi vida de fe? ¿Busco yo realmente la voluntad de Dios en mis decisiones cotidianas? Si las respuestas a estas preguntas son negativas o dudosas, entonces lo primero que deben hacer es trabajar en su propia conversión personal. Busquen momentos de oración auténtica, no solo de cumplimiento religioso. Lean textos espirituales que nutran realmente su alma, no solo información religiosa. Busquen la guía de un buen director espiritual que los ayude a profundizar su relación con Dios. Solo cuando ustedes mismos estén enamorados de Jesús, solo cuando experimenten personalmente la alegría de ser hijos de Dios, solo entonces podrán ser evangelizadores auténticos para sus propios hijos. Pero una vez que hayan comenzado este camino de conversión personal, ¿cómo ejercer concretamente su vocación de primeros evangelizadores de sus hijos? Permítanme darles algunas orientaciones prácticas basadas en décadas de observación pastoral. Primera orientación. Aprovechen los momentos cotidianos como oportunidades de evangelización. Los niños aprenden más en los momentos informales que en las situaciones formales de enseñanza. Una conversación durante el desayuno puede ser más formativa que una clase de religión. Una experiencia compartida durante un paseo puede tener más impacto que un sermón preparado. Recuerdo a una familia de Brasil que había desarrollado el arte de convertir cada experiencia ordinaria en una oportunidad de crecimiento espiritual. Cuando veían un amanecer hermoso, aprovechaban para hablar de la belleza de la creación de Dios. Cuando ayudaban a alguien necesitado, reflexionaban sobre cómo Jesús nos llama a ser sus manos para servir a los demás. Cuando enfrentaban una dificultad, la convertían en ocasión para crecer en confianza en la providencia divina. Sus hijos crecieron con una mentalidad naturalmente sobrenatural, viendo la mano de Dios en todas las experiencias de la vida, desarrollando una relación personal con Jesús que se nutría constantemente de los eventos ordinarios transformados en encuentros con lo sagrado. Segunda orientación: respondan siempre con seriedad y respeto a las preguntas espirituales de sus hijos, por simples que parezcan. Los niños hacen preguntas profundas sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el sentido de las cosas. Estas preguntas son oportunidades de oro para la evangelización, pero solo si las tratamos con la importancia que merecen. Nunca respondan con frases hechas como «porque es un misterio» o «cuando seas grande lo entenderás».
Tampoco inventen respuestas que no saben si son correctas. Es mejor decir honestamente, no sé, pero vamos a buscar la respuesta juntos, que dar explicaciones incorrectas o superficiales. Una madre de familia de Canadá me contó que su hija de 5 años le había preguntado por qué Dios permite que la gente se muera. En lugar de dar una respuesta rápida y superficial, esa madre se tomó el tiempo de reflexionar profundamente sobre la pregunta, consultó con su párroco, leyó algunos textos apropiados y después tuvo una conversación hermosa con su hija sobre la vida eterna, sobre el amor de Dios que es más fuerte que la muerte, sobre la esperanza de la resurrección. Esa conversación marcó profundamente a la niña y comenzó a desarrollar en ella una comprensión madura de la fe que la acompañó durante toda su infancia y adolescencia. Años después, esa misma joven me dijo, Santo Padre, siempre recordaré cómo mi mamá me tomó en serio cuando le hice esa pregunta. Eso me enseñó que las cosas de Dios son importantes y que vale la pena reflexionar profundamente sobre ellas. Tercera orientación. Compartan con sus hijos sus propias experiencias espirituales, adaptándolas a su capacidad de comprensión. Los testimonios personales auténticos tienen un poder evangelizador extraordinario. Cuando los niños escuchan a sus padres contar cómo Dios ha actuado en sus vidas, desarrollan naturalmente la expectativa de que Dios también actuará en las suyas. No necesitan ser experiencias místicas extraordinarias. Pueden ser ocasiones sencillas en que han sentido la protección de Dios, momentos en que han experimentado respuestas a sus oraciones, situaciones en que han percibido la guía del Espíritu Santo en decisiones importantes. Una familia de México había desarrollado la hermosa tradición de compartir cada domingo durante la comida un testimonio de la semana. Cada miembro de la familia contaba una manera específica en que había experimentado el amor o la presencia de Dios durante esos días. Los niños esperaban con ansias ese momento y gradualmente aprendieron a reconocer ellos mismos las bendiciones divinas en sus propias vidas. Cuarta orientación. Enseñen a sus hijos a orar de manera personal y auténtica, no solo a recitar fórmulas tradicionales. Las oraciones tradicionales son hermosas y tienen su lugar importante en la vida espiritual, pero los niños también necesitan aprender que pueden hablar con Dios con sus propias palabras, contarle sus preocupaciones, compartir sus alegrías, pedirle ayuda en sus dificultades cotidianas. Recuerdo a una familia de Italia donde los padres habían enseñado a sus hijos que cada uno podía tener conversaciones privadas con Jesús antes de dormir. Los niños aprendieron a contarle a Dios sobre su día, a pedirle perdón cuando habían hecho algo malo, a agradecerle por las cosas buenas que habían vivido. Esta práctica desarrolló en ellos una relación personal muy profunda con el Señor, que se mantuvo fuerte durante toda su adolescencia. Quinta orientación. Vivan coherentemente sus valores cristianos en las decisiones familiares, especialmente cuando esas decisiones implican sacrificios. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Cuando ven a sus padres tomar decisiones éticas difíciles, cuando los ven sacrificar beneficios materiales por mantener su integridad moral, cuando los ven preferir la verdad sobre la conveniencia, están recibiendo lecciones de vida cristiana más poderosas que cualquier discurso teórico. Una familia de Polonia me contó sobre una decisión difícil que habían tenido que tomar. El padre había recibido una oferta de trabajo muy bien remunerada, pero que requería participar en prácticas comerciales que iban contra sus principios cristianos. Después de mucha oración y reflexión familiar, decidieron rechazar la oferta. En ese momento, sus hijos adolescentes no entendieron completamente la decisión, y hasta se molestaron porque significaba que no podrían tener ciertas comodidades que esperaban. Pero años después, esos mismos jóvenes me dijeron que esa decisión había sido una de las lecciones más importantes de sus vidas, porque les había enseñado que hay cosas más importantes que el dinero y que vale la pena hacer sacrificios por mantener la coherencia con los propios valores. Hermanos queridos, la vocación de ser primeros evangelizadores de sus hijos es al mismo tiempo un gran privilegio y una tremenda responsabilidad. Es el privilegio de ser los instrumentos que Dios usa para sembrar la semilla de la fe en corazones vírgenes. Pero también es la responsabilidad de vivir de tal manera que esa semilla encuentre en ustedes el ejemplo de vida cristiana auténtica que necesita para crecer y florecer. No se desanimen si sienten que han comenzado tarde este camino, si sienten que han perdido oportunidades importantes, si sienten que sus hijos ya están grandes y tal vez sea demasiado tarde.
Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir auténticamente la fe. Nunca es demasiado tarde para comenzar a ser testigos coherentes del amor de Dios. Los hijos, sin importar su edad, siempre están observando a sus padres, siempre están abiertos a descubrir autenticidad donde antes había mediocridad. Y recuerden siempre que en esta misión de evangelización familiar, ustedes no están solos. Tienen la gracia del sacramento del matrimonio que los fortalece. Tienen la intercesión de la Sagrada Familia que los acompaña. Tienen la ayuda del Espíritu Santo que los ilumina. Y tienen la promesa de Jesús de que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente en medio de ellos.